con el pastor Giancarlos Reyes. Proyección de la culpa. Desde la creación, el hombre, en su capacidad libre de elección conferida por la divinidad del Todopoderoso, manifestó la necesidad de tener que encontrar un culpable en las diferentes situaciones no favorables que se presentaban en su entorno, simplemente por no tener la voluntad suficiente de asumir sus faltas. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3, versículo 12, llegando incluso al extremo de acusar al Creador mismo como autor principal de lo sucedido. En el ámbito psicológico, esto se conoce como el mecanismo de proyección de la culpa. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Éxodo capítulo 14, versículo 11. De forma resumida, lo que toda persona practicante de dicho hecho transmite es el evitar una autorreflexión de su persona misma, eludir un pensamiento crítico y, lo más generalizado aún, siempre tener la necesidad de imputarle a los demás sus malas decisiones, sus fracasos, actitudes indebidas, iras, frustraciones y demás, creyendo así que no solamente drenará todo ese conglomerado de emociones que lleva por dentro de su ser, sino que a su vez piensa que al comportarse de esta manera se sentirá mucho mejor. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios capítulo 12, versículo 15. A la luz de las Sagradas Escrituras, notamos claramente que esta forma de comportarse no está asociada con alguien que ha cultivado en su vida el fruto del Espíritu Santo y por ende necesita inmediatamente una transformación. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dentro de la historia bíblica encontramos un relato bastante interesante en cuanto a lo compartido en dicho devocional. Natán el profeta le ilustra al rey David una situación que estaba dentro del reino injusta e inconcebible, a lo que este último responde: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 5. Para sorpresa del rey, el personaje principal de dicho suceso era él mismo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Segunda de Samuel capítulo 12, versos 7, 9 y 12. Trata de imaginarte no solo la expresión corporal que David tuvo que haber expresado en ese instante, sino a su vez aquel conglomerado de emociones que llegó a experimentar dentro de su ser. Y esto nos lleva a la imperiosidad de formularnos las siguientes preguntas. ¿Qué decisión tomó el rey después de esto? ¿Justificó sus malas acciones? ¿Reconoció su maldad? ¿O sumado a la aceptación de su falta, agregó un corazón contristo y humillado a ello? Querido amigo, amiga y hermanos en la fe, lo que prosigue después de dicho acontecimiento es simplemente extraordinario, enseñándonos la forma de cómo tú y yo debemos actuar en medio de esos acontecimientos donde hemos errado. Este hombre, conforme al corazón de Dios, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, las palabras plasmadas en el Salmos capítulo 51. Y permíteme el compartirte desde mi apreciación esas líneas que encierran una poderosa y sincera oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos capítulo 51, versículo 10. La invitación por parte del eterno Dios para todos nosotros es que siempre estemos acompañados con la suficiente humildad para reconocer las veces que nos equivocamos y desistir de la nefasta idea de querer siempre buscar un blanco a quien culpar de nuestros propios fallos. Sé humilde para reconocer tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Anónimo. La gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas